No, no son los 32 tacos, sino son los 3-4 años que he pasado de lesiones, los que me hacen valorar mucho más el momento que estoy viviendo, por ejemplo, ahora mismo. Sobre todo también o sea, recalcar el momento que estamos viviendo tanto yo como mi hermano. Cada sábado después de la sprint estamos en la oficina y siempre hago, esto no es normal, ¿eh? Esto vamos a disfrutarlo y lo estamos disfrutando y estamos intentando seguir con esa buena inercia, pero sabemos y somos conscientes de que no todos los fines de semana van a ser así, va a haber momentos difíciles, como pasó en Austin, que él hizo un gran fin de semana y yo me caí, pasará pues en Qatar yo gané y él pues cometió unos errores en carrera, pero lo estoy disfrutando más que cuando tenía 20 años. ¿Por qué? Porque sé que, y he aprendido que ganar no es lo normal. Lo normal es quedar segundo, tercero, cuarto, quinto, que son la gran mayoría de los pilotos. O sea, superioridad, lo he leído, me lo han comentado, pero es la palabra que intento evitar. ¿Por qué? Porque esa superioridad te hace bajar un poco la retaguardia, te hace pues quizá no estar con la misma intensidad y eso conlleva a cometer errores que no se tienen que cometer, como a lo mejor el que pasó en Austin, que no digo que fuera por exceso de confianza, porque en cada entrevista recalcaba el que esto puede cambiar en una milésima de segundo, porque es la manera de interiorizar ese mensaje a mí mismo, no porque quiera ser pesado, sino porque a mí me va bien. Entonces, sí, me siento en un gran momento de forma. La última vez que me sentí así con una moto pues fue ese 2019, donde me salían las cosas. Ahora me salen, pruebo un estilo de pilotaje, me sale, pruebo otro, me sale, me puedo adaptar a las condiciones, pero los rivales son fuertes, van mejorando, cada vez están más cerca y estamos en la quinta carrera ahora este fin de semana, o sea, hay que seguir con la misma intensidad. Ha habido cambios, una porque eran unos años que pues la confianza, incluso el físico, todo iba bajando, porque era lesión tras lesión, eso te hacía que el físico pues no te pudieras preparar de la mejor manera, que no cogieras buena inercia y cada vez te encontrarás peor físicamente, con más molestias. Eso ahora pues tiene una inercia que va al revés y luego pues la confianza, la gasolina que te da los buenos resultados, eso pues cuando tú tienes esa confianza cada vez pruebas cosas diferentes, te van saliendo y eso genera que vayas o que te lo tomes todo con más tranquilidad y no entres en ese punto de ansiedad o de malos momentos que con las lesiones sin querer entras en ese método. Es que eran momentos diferentes. Este año pues si tengo la posibilidad de luchar por la victoria y ganarla, pues lógicamente se va a celebrar porque estamos en el Gran Premio de España, pero como se han celebrado todas, porque todas son importantes, pero el año pasado ese podio, concretamente ese podio hablando de ese, fue muy importante, porque sabéis lo que arriesgué yendo al equipo Gresini y eso fue el primer fin de semana donde me sentí realmente competitivo y donde pude rematarlo con un segundo puesto en la carrera del domingo, que a partir de allí ya mi temporada cambió y por eso lo celebré, porque sabía que intuía que a partir de esa carrera ya esa confianza, esa inercia tenía que volver a subir y a crecer. Simplemente darle ánimos. Siempre decía, cuando hablaba de mi lesión, no se lo deseo a nadie y menos al campeón del mundo, a Jorge, por eso le doy ánimos. Puedo intuir lo que le puede estar pasando por la cabeza, pero el consejo es de que ni lesionado ni en caliente tome ninguna decisión. Bueno, no exactamente esto, no era de venga, va, ahora ya puedo luchar por todo, pero sé que ese fin de semana lo celebré especialmente porque era un punto de inflexión. Ya el simple hecho de estar en el podio de la carrera principal del domingo, porque había hecho un podio en Austin el sábado, pero el domingo es el domingo. El domingo es la carrera que nos hemos criado todos y es la que todos quieren estar delante.
y era el punto ese de inflexión donde lo tenía que aprovechar. Por eso me dio un chute de adrenalina, un chute de energía, un chute de como si hubiera entrenado un mes en el gimnasio, ya pues físicamente incluso te sientes mejor y bueno, esperemos que este fin de semana pues podamos también celebrar mínimo otro podio, que sería bonito en Jerez. No soy mejor que el Marc de ese año, soy diferente. Es como cuando llega un piloto nuevo, no, es mejor, no, es diferente. Si es mejor o no, pues él lo dirá, a final de año se dirá. Pero es diferente. Ese Marc en 2019 fue mi mejor temporada, o sea, no soy mejor que ese Marc. Tengo otra mentalidad, tengo otra experiencia, es otra situación. Y esto pues te hace ver las cosas de otra manera. Luego veremos a final de año. Si final de año no rematas y no consigues el campeonato, pues no has sido el mejor. Entonces intentaré gestionar todas las situaciones que se presenten durante el año de la mejor manera, pero como se vio en Austin, a veces sin querer fallas. Y por eso también fue un toque de atención bonito, importante, a mí y a vosotros, de que esto es MotoGP y esto hasta el último momento todo es posible. Pues más fuerte no me atrevo a decirlo porque ese año fue muy completo, pero sí el más tranquilo, mucho más. ¿Por qué? Porque no ese 2019 solo valía ganar, o eso tenía interiormente de que solo valía ganar y por eso pues había la presión que había. Este año hay la misma presión, la gente espera que ganes, pero yo personalmente no me siento obligado a ganar. Por todo lo que he pasado ya estoy feliz, estoy contento, me están saliendo las cosas. Se ganará o no, depende de muchos factores, pero lo más importante es que no me siento en deuda conmigo, sino que yo he intentado todo lo que estaba en mis manos, me ha ido saliendo bien y ahora estoy donde quería, disfrutando de lo que quería y consiguiendo victorias y podios cada fin de semana. Todo depende si tienes moto oficial o no. Lógicamente, cuando tú quieres luchar por un título mundial, yo creo que estoy en el mejor sitio, que es en el equipo oficial con la moto oficial. Eso, cuando tú tienes estas armas, no hay más. Entonces, luego pues hay el plan B, plan C, hay diferentes cosas, ¿no? Que puede ser pues estar en un equipo satélite con una moto oficial, como el año pasado Jorge Martín, que ganó el campeonato. Pero la situación ideal es la que tengo y está en mis manos, así que hay que aprovecharla. Pero el equipo Gresini, como ha demostrado toda su carrera deportiva o en el MotoGP, con Bastianini lo ha hecho ganar a mí y ahora con Alex no ha conseguido ganar aún una carrera, pero está haciendo una grandísima temporada, así que es un gran equipo. Pero lo que busca todo piloto es el equipo oficial y la moto roja el año pasado era la más buscada y es la que tanto nos peleamos. Y me encanta que me preguntéis por Alex, porque es las preguntas que le hacéis a él y yo estoy orgulloso de hablar de mi hermano. ¿Y por qué no? ¿Y por qué fue campeón del mundo de Moto 3? ¿Y por qué fue campeón del mundo de Moto 2? ¿Y por qué en su primer año en MotoGP consiguió podios? Con una Honda que se demostró que luego pues, pilotos con más experiencia tampoco la hacían funcionar. Alex es un pilotazo. Lo que, como cualquier piloto, tiene que tener las cosas en su sitio y cuando las tiene en su sitio, en su momento, se encuentra feliz, estable, es capaz de todo y lo ha demostrado estas primeras carreras, siendo el piloto que más vueltas ha liderado y manteniendo esa presión como si hubiera ganado 8 títulos mundiales, que no es fácil mantener la presión de estar ahí delante. Tiene una grandísima experiencia y creo que va a ser uno de los rivales para el título, todo y cuando depende, y aquí ya me pongo presión a mí, de cómo evolucione nuestra moto, porque nuestra moto va a seguir evolucionando. Alex en teoría pues tiene la 24 en un equipo satélite que no tendrá evolución. Pero bueno, si se lo gana, Ducati siempre ha sido así. Si se lo gana, pues seguramente van llegando regalitos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Lo dije y lo repito, y
Lo dije antes de empezar la temporada. No afronto la rivalidad con un compañero ahora igual que cuando tenía 20 años. Y es así. Con 32 he entendido que sí, hay la rivalidad en pista, pero fuera de ella pues todos somos personas, se puede hablar, no hace falta crear la guerra donde no es necesario, y luego en pista cada uno busca sus intereses y cada uno tiene sus estrategias y con su equipo trabajará para ganar el otro lado del box, pero el objetivo del equipo Ducati, y así me lo recalcaron, es que el título se pinte en rojo, da igual de 93 o de 63, pero que se quede en el box. Hombre, soy persona y es humano y era bonito la imagen y lógicamente Maverick también ha apostado mucho al cambio a KTM y era bonita la imagen, pero de momento tranquilidad, el gas en pista, luego lo otro poco a poco, ya no hace falta recibir más presiones externas, pero espero que algún día llegue, ¿cuándo? No lo sé. Es imposible conseguir los cuerpo a cuerpo y batallas que había hace 10 años. Posible, con las motos que hay ahora no se puede. Puedes luchar, sí, puedes haber algunos adelantamientos, sí, pero a la que ya haces ya 2-3 vueltas detrás de uno, entre la aerodinámica, presión de neumáticos y esto, pues es muy difícil y se ve. A veces te quedas a medio segundo de delante y te cuesta adelantarlo. En Qatar mismo, si Maverick no falla, hubiera probado adelantarle, claro, pero mucho más difícil y con mucho más riesgo. Pero es ahí donde bueno, llegará un cambio de reglamento del 2027 que seguramente estos cuerpo a cuerpo mejoren. Pero de momento en Qatar se vio una grandísima carrera, pero también se vio, ¿no? Apéndices volando, toques y esto, que en el MotoGP del futuro ya están trabajando para que esto baje, o sea, se iguale la mecánica para que dependa más del piloto y no tanto de pues aerodinámicas y cosas de estas, que seguramente luego allí se inventarán otras cosas, porque es parte de la competición, pero es parte también del campeonato regular todos estos factores. Yo sí, a mí me encanta la guerra, me encanta el cuerpo a cuerpo, las batallas de tú a tú, más que empleado bien, me encantan las batallas de tú a tú y esas últimas vueltas que tenía con Dovizioso, pero a veces también depende mucho del planteamiento de las carreras. Por ejemplo, en Qatar era el piloto más rápido en pista en ese fin de semana, puntualmente ese domingo, y planteó una carrera de gestionar neumáticos y atacar al final, como lo había planteado hacía unos años Dovizioso, y nos la jugamos al final. Pero en esos años Dovizioso era el más rápido. Él planteaba la carrera así, pues la carrera se hacía así. Si el más rápido el año pasado fue Bagnaia, planteó una carrera de tirar desde el principio y la carrera se estiró. Es un poquito similar al ciclismo, ¿no? Si hay pelotón y hay sprint, o el que está más fuerte decide atacar a 60 kilómetros de meta. Es que a veces se crean, no puedes hablarlo esto y no puedes estar pendiente. O sea, cada uno, nosotros nos ayudamos deportivamente en casa, entrenando, en el circuito. Prácticamente en Qatar el fin de semana no nos vimos casi. Cada uno tiene su equipo, cada uno tiene sus estrategias. Lógicamente si nos vemos comentamos de cómo va uno, cómo va el otro, esta curva, esta. Pero luego en carrera no estás pendiente de qué le pasa a uno o a otro, porque si no, no iría rápido. Cada uno hace el máximo y sí, tuvimos ese toque en la curva 1 donde fue más, aunque parecía al revés, fue más culpa mía que se me fue de atrás y por eso me adelanta Morbidelli por fuera y él me da por detrás, pero no es voluntario y eso lo demuestra. O sea, se crean situaciones en el motociclismo que me pasó eso y podía haber caído yo con mi hermano, los dos juntos, que es lo último que quiero que pase en el mundo. Pero hay situaciones del motociclismo que vamos al límite y no se crean. Pasan y hay que aceptarlas. Y hay lances de carrera y esto pues son cosas que han pasado y pasarán siempre. Para mí no es una ventaja en circuito, sino que ha sido y es
una ventaja en mi carrera deportiva en general. Y en su carrera deportiva. ¿Por qué? Porque lo hemos sabido interpretar y nos ayudamos los dos mutuamente en casa. O sea, el trabajo se hace en casa, no se hace en el circuito. En el circuito tú empleas todo lo que has trabajado en casa. Sí, durante el fin de semana estás con tu equipo y esto, pero esa ayuda mutua con mi hermano lo hemos hecho durante toda nuestra carrera deportiva y lo seguiremos haciendo porque nos ayudamos en casa. Yo fortalezco a él y él me fortalece a mí. Y eso es la mejor virtud y una de las mejores ventajas que tenemos. Pero luego pues también hay pilotos que entrenan en grupitos que también se ayudan porque la rivalidad hace crecer. Y el día que tú estás un poquito más acomodado, pues sale el otro a pista, va más rápido, pues ya te esfuerzas más y esto lo hemos hecho toda nuestra carrera deportiva y lo seguiremos haciendo. Luego en pista que gane el mejor y ojalá me pueda seguir pueda seguir luchando esta temporada con él todas las carreras. No, el círculo para mí está cerrado y con el lacito puesto, o sea, está hecho. En Jerez veremos. Obviamente uno de los trabajos de esta semana, que esto no ayuda, pero bueno, es parte, es evadirte un poquito de todo esto, de toda la expectación, pero forma parte también del trabajo y forma parte de del momento de forma que estamos. Y yo agradecido que haya la expectación, agradecido de que hayan muchas camisetas del 93 y apoyando a los pilotos españoles en Jerez. Pero luego allí hay que saber entender la situación que nos encontremos el viernes, sábado y domingo y sacar el máximo partido. Si se puede ganar, lo voy a intentar, como lo he intentado estas primeras carreras. Si por X no se puede, hay que entenderlo, que es lo difícil de gestionar. Pues Nieto Peluqui es de los pocos circuitos en el calendario que llegas a sentir el run-run de la afición esa primera vuelta. Llegas ahí y ves... sientes, o sea, cuando tú cortas gas entrando en Nieto, que ahí es donde el motor más bajo de revoluciones va, sientes el run run de la gente y la verdad es que bueno, ya vas focalizado, ¿no? En de que ya sabes qué pasará para que no te desconcentre. Y es de los grandes premios. Yo le digo a mis amigos siempre, y pongo siempre el mismo ejemplo, ¿dónde venimos? Fuera de España, un gran premio. Digo, es que el mejor es Jerez. Luego, sí, Le Mans también es muy bonito y Mugello, pero para mí, personalmente, no es porque sea español, el mejor ambiente está en Jerez. Bueno, lógicamente vas concentrado, pero... Nieto Peluqui, ves toda la gente, luego haces entrada a meta, la recta principal y ves ahí todo rojo, una grada roja, que ya sabes que es tu color. Claro, todo esto son inputs que el viernes impresionan. Luego ya durante el fin de semana pues te vas acostumbrando, pero nunca dejan de ser especiales. Bueno, la he respondido antes. Sí. No me considero el mejor piloto. Con más experiencia, sí. Con una visión diferente, sí. Pero... o sea, honestamente hablando, no puedo ser mejor piloto después de tener 4 operaciones en un brazo, en el derecho, que todas las curvas son de derechas. O sea, no soy mejor piloto. ¿Tengo que trabajar más para llegar a ese nivel? Sí, pero estoy dispuesto a ello y ahora me estoy encontrando en un momento de forma muy bueno que he llegado y estoy llegando a olvidar el brazo. O sea, que esto hacía muchos años que no pasaba. Pero esto también es todo una rueda. Es como que ganas, confianza, físico sube, ya te acuerdas menos de los problemas. En la vida hay muchos problemas hasta que hay uno. Y cuando resuelves ese ya vuelves a otro. Y ahora pues lo comentaba ayer con el fisio. Molestia en el hombro izquierdo, digo, saber descansar, importante. Que antes no sabía. O sea, antes era todo el día a tope y no había día de descanso. Ahora el domingo nuestro Señor dijo que se descansaba y se descansa. Sí que es cierto que siempre tienes que ser inconformista pero con objetivos reales. Porque si tú eres inconformista pero el objetivo es el cielo, no vas a llegar. No. Tienes que intentar tener siempre los objetivos esos reales, de que sabes que eres el referente de muchos niños, de muchas personas y que incluso tus resultados, tus acciones dentro y fuera de la pista pueden influenciar al estado de ánimo de esas personas, así que intentaremos siempre aportarles ese punto de felicidad.